Bien, ya se puede visualizar textos con gráfico, correcto. Se puede observar, jóvenes, confirmen por favor. A ver. Bien. A ver, ante todo, ¿qué entendemos por los textos con gráfica o gráfico? ¿Qué representan? ¿Para qué sirven? ¿Será el desarrollo similar a los textos continuos, a los textos que solamente presentan enunciados? ¿Qué me dicen, jóvenes estudiantes? ¿O habrá alguna diferenciación al respecto? ¿Qué me pueden decir? ¿No hay diferencia? A ver, vamos a ver si eso es veraz. Ante todo, bueno, tenemos los objetivos, ¿no? Como en cada sesión. Ya, claro, se busca definir el texto con gráfico, eh, tipo examen de admisión. En ese sentido, entonces, tiene que ver, chicos, en primer lugar, la gráfica. La gráfica respecto al examen de admisión. Ujú. San Marcos, en particular, suele priorizar o darle mayor relevancia a textos donde se presenten las famosas infografías. ¿Te acuerdas qué es una infografía, joven? ¿Qué me dice Futuro Cachimbo? ¿Qué es una infografía? ¿Qué es una infografía, Futuro Cachimbo? A ver. Una infografía es un gráfico representativo en donde básicamente se ve resaltada la figura, pero complementada con ciertos enunciados que obedecen a un carácter informativo y a la vez explicativo. Prima muchas veces dentro de las mismas estadísticas o porcentajes. Se busca también resolver ejercicios de comprensión lectora de textos con gráfico tipo examen de admisión. Una cosa es que yo lo defina, que sepa qué cosa es, y otra cosa distinta es que conozca sus características y también diferente a ello será la resolución que sea capaz de dar o de desarrollar al respecto. ¿Sí o no? Entonces, en ese sentido es un proceso, digámoslo así, muchachos, escalonado, constante, diario. Muchachos, jóvenes postulantes, esta imagen, por ejemplo, esta imagen, ¿qué representa? ¿Me pueden decir a qué representación se hace alusión con ello? ¿Qué significa esta imagen? Claro, el camino es un objetivo, es verdad. Texto gráfico, ¿cómo se define? Son eh, representaciones, imágenes, la, que van acompañados con prosa o imagen, y que obviamente se exalta o se destaca el tema abordado. Ahora, cuando hablamos de texto con gráfico,
Se puede considerar o se puede tomar en cuenta qué cosa. El texto en sí, cuando se sabe que cuando es solamente conjunto de enunciados hablamos de texto continuo. Si solamente fuera imagen, sería texto discontinuo, pero si es texto con gráfico, también se le denomina texto mixto. Es la combinación de ambos. ¿Sí o no? Entonces, aquí está justo lo que yo te acabo de explicar. Ahora bien, en un texto continuo hay variedad de textos. Narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. ¿Cuáles de estos cuatro, cuáles crees tú que son los que más se preguntan en el examen de admisión? ¿Cuáles son los que San Marcos enfatiza más en preguntar de estos cuatro textos continuos? Muy bien, Eric. Sumi, correcto. Efectivamente, se destacan principalmente o esencialmente los textos tanto expositivos como argumentativos. Ahora, si nos ceñimos exclusivamente en el caso de los textos con gráfico, es esencialmente expositivo. Es expositivo. Se asocia o se vincula mucho más a las cuestiones científicas. Y las ciencias se asocian directamente a lo que son los denominados textos expositivos. Y exponer, o sea, expositivo, tiene que ver con explicar, pues, lo cachín. Ya, entonces, eso es verdad. ¿No? Se sabe ya que la forma, la construcción de preguntar en San Marcos obedece a lo siguiente. Primero, un texto clásico, un texto, digamos, en forma de enunciados, un texto continuo. Luego, un texto de este nivel, con gráfico, un texto mixto, enunciado más imagen, y ese es un texto principalmente expositivo. Y luego también un texto, jóvenes, de debate, sujeto A y sujeto E, ¿no? En donde obviamente el tema es en común, pero la tesis o posturas sí son diferenciales. Y en ese texto, bueno, ya prima lo que denominamos texto dialéctico, dialógico, o también texto de debate. Y evidentemente son textos que presentan tesis, son textos en donde hay un argumento central para defender la tesis o postura del autor, y esos son textos, en definitiva, digamos, en donde se ven dos pareceres, como opinión. Pero también, claro, y son textos, dicho sea de paso, argumentativos, claro está. Pero también están los textos discontinuos. ¿Y qué tipo de texto discontinuo viene a tu mente, joven estudiante? ¿Cuál recuerdas tú? Una infografía, sí, definitivamente, Eric, ese es el más claro. Cuadros también, gráfico de barras. Muy bien, Eric, Sumi. ¿Qué más? ¿O son los únicos modelos? Acá lo vemos. Los diagramas también, ¿sí? Los mapas.
Ajá. De estos, definitivamente más preguntados suelen ser las infografías. No quiere decir que sean los únicos, ¿no? Se ve mucho las estadísticas, por ejemplo. Las estadísticas se ve bastante en eso. ¿Sí? Ya. ¿Está claro hasta aquí? Sí, ¿no? Hemos recordado esta parte. Ahora, los textos con gráfico, tipo examen de admisión, suelen incluir el carácter expositivo, como yo les había dicho. Pues, principalmente, esto se ve en la parte tanto escrita de enunciados como en la propia infografía. Infografía. ¿Cómo se estructura un texto de este nivel? Ah, ya, es importante. Mira, si nosotros vemos aquí nada más, es un texto continuo. Analízalo primero, analízalo por favor, encuentra el tema, encuentra la tesis o idea central y conversamos. Un par de minutos para ello, ¿sí? Analízalo por favor.
Bien, a ver, ¿qué me pueden decir? ¿De qué estamos hablando entonces en el presente texto? ¿Cuál es la temática abordada? ¿De qué o de quién se habla? ¿Cuál es mi tema en este texto? Porque al verlo así, así como está, es un texto continuo, ¿sí o no? Ya, muy bien, correcto, Aldair, muy bien. Efectivamente, Carla también tiene que ver con problemas en cuanto a la salud y reflejado principalmente en qué marco de edad. ¿Será ancianos? ¿Será adultos? ¿A qué tipo de población va reflejado principalmente esta problemática, joven? Menores de edad a niños, para ser exactos. Correcto, niños de Puno, si vemos el contexto. Mira, y ahora cambió. Uy, ya no es un texto continuo, porque si le agrego a él, ya es un texto mixto, ¿sí o no? Porque le estoy agregando la infografía. Ya, igual. A ver, ahora analiza la infografía, por favor, lo has hecho muy bien. Analicen ahora la infografía. A ver, ¿qué detectas allí? Por favor, analízala. Entonces, al presentar la imagen, no es que cambie o ya no es que se deje de hablar de ese tema, sino que a partir de ello ya adquiere un reforzamiento, ¿no, chicos? Ya adquiere otra concepción más profunda, porque mira, por ejemplo, acá que te habla, alrededor de 7.1 millones de peruanos, el 23% por ciento de la población. Pero ¿cómo es la situación? Claro, muy alta, ¿no? Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. O sea, hay problemáticas, hay crisis. Por otra parte, los niveles de obesidad y sobrepeso son en constante aumento, te dice. O sea, ya te revela datos de carácter estadístico, pero que son muy importantes. Incluso miren acá, ¿no? El Perú puede ser uno de los primeros países en acabar con el hambre y la guerra. ¿Mm?
malnutrición antes del 2030. Claro. Entonces, podemos considerar estos datos muy importantes para reforzar una idea inicial que ya habían mencionado ustedes. Ahora, en cuanto al desarrollo, muchas veces se dice que se debe priorizar la infografía. ¿Está bien? Se destaca eso muchas veces, jóvenes estudiantes. Destacar, exaltar ello. ¿Cuál creen ustedes que de toda la infografía es el dato más importante? ¿Qué me dicen? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será el dato más relevante en este texto? Ya, muy bien. Efectivamente, Carla, muy bien. Ujú. Es verdad, cierto. Este de acá, si se ve así solo, es un texto continuo, mientras que este es un texto discontinuo. Pero la fusión se denominará texto mixto. ¿Sí o no? Texto mixto. Es importante este dato. Qué buen dato, ¿no? El título, desnutrición, anemia, entre otros males. Datos claves, subtítulos o subtemas a tomar en cuenta. La obesidad, porcentaje de la malnutrición, ¿sí o no? ¿Afecta a qué grupo? El grupo de infantes, ¿sí o no? En el grupo etario, ¿no? El grupo de acuerdo a su edad también. Entonces, todas esas informaciones son complementarias y en definitiva son importantes. Y obviamente la fuente también, pues, ¿no? Lo es. Correcto. Dentro de la estructura del texto en sí. Bien. Ahora, vamos a ver las características de los textos con gráfico. ¿Tendrán necesariamente las mismas características que un texto continuo? La respuesta es no, pues, ¿no? Presentará características sí afines, algunas de estas, pero también características diferenciales o no. Empezando por la gráfica, obviamente. A ver, aquí, por ejemplo, pregunto, ¿de qué hablamos en esta imagen, en este texto, ¿no? ¿Qué se destaca, básicamente?
La violencia contra la mujer. ¿Y qué se enfatiza acerca de la violencia contra la mujer? ¿Qué me dicen? Ah, muy bien, Mari. Correcto. Sumi, muy bien. También Eric. Pero ¿qué se enfatiza acerca de la violencia contra la mujer? Es verdad. Y partamos de esto para poder ir hallando las propiamente características de este tipo de textos. Porque miren, es en todo el mundo, por ejemplo, la imagen o la infografía, a todo el mundo es la presentación de la violencia contra la mujer. ¿Qué dice? ¿Cuál es el contexto de la violencia contra la mujer en el texto? Es en México. Correcto. Claro, solo en México. Ajá. ¿Y cuál es? A ver, yo suelto las preguntas y vamos contestando. ¿Cuál es digamos, el factor, el factor más repetitivo en cuanto a la violencia contra la mujer? ¿Por qué, en otras palabras, se da principalmente, o cómo se manifiesta principalmente, ¿ya? Principalmente la violencia contra la mujer? ¿Cómo se manifiesta? ¿Ah? ¿Cómo se evidencia principalmente? ¿Es en violencia física? Principalmente se manifiesta en violencia física, el grado de violencia contra la pareja. No, ¿verdad? Es psicológica. Muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Correcto, Fran. Muy bien, Carla. Excelente, excelente. Entonces, se complementa o complementan los datos del texto, condensa, resume, sintetiza la información mediante elementos icónicos que sirven como enlace, ¿no? Lo que los conectores van a realizar o cumplir en la función normal o convencional, aquí más bien lo van a hacer ¿quién? Lo van a ejecutar algunos gráficos, algunas imágenes. Las frases y enunciados están dispuestos en espacio de manera diversa. O sea, no responden necesariamente a una armonía. La idea eje puede aparecer en cualquier parte, no al inicio necesariamente, ¿eh? Generalmente aparece al inicio del contexto, pues, ¿no? Donde se desarrollan los hechos. Hay una interpretación más global e interrelacionada. ¿Por qué digo más global? Porque, bueno, la figura, lo escuchaba, lo leí hace unos minutos, representa un paradigma, un modelo a seguir, y se complementa muy bien con las imágenes y los enunciados propuestos. Correcto, correcto. Y bueno, la construcción del mensaje supone una minuciosa lectura inferencial. Yo voy interpretando a medida que voy leyendo. No me baso solamente en la literalidad. Yo voy necesariamente deduciendo, incluso hasta extrapolando, o sea, proyectando, ¿no? A partir de lo vertido en el texto. ¿Pero en esa parte no lo joden? Como siempre, sí, yo primero que nada debo de haber localizado o identificado el tema. Eso sí es generalizado, necesariamente. ¿Por qué creen que primero debo de hallar el tema, joven? ¿A qué se deberá esto? ¿A qué va esa necesidad de hallar primero el tema? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, joven? Para entender de lo que se trata el tema, bueno, el texto. Sí, correcto. Ujú. Y aparte que el tema, igual que en el texto lineal, el tema es
parte de la idea central, en este caso parte de la tesis, necesariamente, obligatoriamente, ¿no? ¿Sí? De todas maneras. Ya, bien. Por otra parte, la teoría es nada sin una aplicación. Veamos un ejemplo. A ver, ahí está. Lúcete, por favor, lúcete, y conversamos al respecto. Encuentra el tema central, la idea clave. ¿Cómo es la tesis?
¿De qué estamos hablando en este texto, jóvenes? ¿Cuál es la temática de este texto? Si yo preguntara cuál es el tema central de la lectura, ¿qué me dirías? A ver, ¿qué podrían decir al respecto? Ya, ¿y qué me dicen del Alzheimer? ¿Qué se dice del mismo? ¿Qué se dice del Alzheimer? ¿Cuál es la problemática en torno al Alzheimer, por decirlo así, ¿no? El texto de examen de admisión no es San Marcos 2020, ¿ya? Entonces, ¿qué me podrían decir al respecto? Porque, ojo, dice, mira, nadie, al inicio nada más, ¿ah? Mira, la parte textual, dice, nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Algunos investigadores conjeturan, conjeturar es suponen, que podría tratarse de virus lentos. Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ninguno específicamente. Entonces, ¿qué puedes deducir de esa parte cuando dice que no se ha identificado ninguno específicamente? Además de que los investigadores conjeturan. Bueno, si conjeturan quiere decir que no necesariamente es así, sino que principalmente, ¿qué cosa? Estamos basándonos a suposiciones. Muy bien, buena palabra, enigmático, Eric. Muy bien. Y luego dice, otros piensan que esta enfermedad es de origen genético o al menos en parte. Ya, pero volvemos, ¿no? Decimos, ¿son certezas o son probabilidades lo que se menciona? ¿Qué me dice? ¿Ah? Son suposiciones, señor. Son probabilidades, correcto, Carlos. Y luego dice, algunos han estudiado la relación entre la herencia biológica y el padecimiento de la persona cuando comienza a sentir sus efectos. A partir de la sospecha de que mayores serán las posibilidades de que la contraigan los parientes. Ya. Si bien el autor no asevera nada en torno al origen del Alzheimer, sí hay indicios de que hay una mucho mayor probabilidad que tenga que ver con herencia, o sea, con cuestiones genéticas, ¿no? Con cuestiones biológicas. De eso sí se puede deducir ello, ¿no? Cualquiera sea la causa, los pacientes tienen carencia de la sustancia cerebral acetilcolina. Allá. Es un buen dato también, ¿no? La acetilcolina, responsable de la comunicación entre neuronas. Entonces, en este caso, jóvenes estudiantes, el autor te está enfatizando nuevamente la parte biológica, jóvenes. Hablar de la acetilcolina tiene un factor importante, ¿sí o no? Ya. ¿Y qué nos dice la gráfica? Pregunto, de la gráfica, ¿qué has podido deducir, joven estudiante? ¿Qué has podido deducir de la gráfica? De la gráfica. ¿Qué me dicen futuros cachimbos? De la gráfica, ¿qué podemos deducir?
Ya, cantidad, ya. ¿Algo más? Miren este dato. El Alzheimer representa entre el 60 y 80% de los casos de demencia. Se colige que es demencia senil. Y bueno, entonces se colige, ¿no? Bueno, pero por eso tampoco no caer en el error que, ya, si tiene demencia senil, necesariamente tiene Alzheimer. Si tiene Alzheimer, necesariamente tiene demencia senil. No. Ya, a ver qué me dicen acá en esta pregunta, jóvenes. De dado, a partir de los 85, ya, la demencia senil, sí, claro, claro, claro. La biológica, ya. Ujú. El problema en la A es que dice únicamente. Solo, recuerda que solo significa únicamente. Y pregunta, ¿se únicamente las personas mayores de 65 años están expuestas? Claro. Ahí entonces está el error, o sea, claro. Ahí está el hierro, pues, ¿jóvenes? Ahí está el hierro. Muy bien. Bien. Ahí entonces la letra D de dado. Es verdad. Ojo, algunos docentes sugieren, y es importante tener eso, siempre cuando hay un texto mixto, al toque, joven estudiante, te tienes que fijar en él, pues, en el título. ¿Por qué? Porque necesariamente acá está el tema, pues, ¿sí o no? O sea, es importantísimo tener en cuenta eso, joven, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso. Otra cosa a considerar también en este tipo de textos, jóvenes, en todo texto en realidad, ¿no? Las expresiones en comillas. Las expresiones en comillas en razonamiento verbal, una de dos, o es porque son irónicos, o es porque se está destacando algo que en verdad es muy importante. ¿Ya? Bien, correcto. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? ¿Está todo claro? ¿Qué dicen? ¿Está todo claro hasta aquí, jóvenes, o hay dudas? ¿Preguntas, consultas?
Bien. Aquí está, un material también para sugerencia del estudiante para la práctica es este, comprensión de lectura, argumentación e interpretación. ¿Sí? El autor, Dani González Chinchay. ¿Sí? Dani González Chinchay es un material que sirve porque, como pocos, nos tienen textos con infografías, con estadísticas, ¿verdad? Para la práctica teórica y con sus claveteos respectivamente. Entonces, bajo esa normativa, sirve para la práctica, jóvenes. Recuerda que el estudiante será más diestro a medida que practique y practique más. Entonces, sí, pues es importante considerar ello como material. ¿Sí? Repito, ¿cómo se llama el libro? Comprensión de lectura, argumentación e interpretación, es de Editorial Lumbreras, y el autor es Dani González Chinchay. ¿Sí? Bien. Bien, chicos, entonces, repito, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido o que no haya quedado claro del todo, chicos? ¿O está todo entendido, jóvenes? ¿Cuántos jóvenes sería entonces la duda? ¿O habría preguntas, consultas? Chicos, ¿me escuchas o no me escuchas? Repito, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Todo claro? A ver, jóvenes. ¿Todo claro, Aarón, Adriano, Dana, Ana Lucía o Dana Marcela también? ¿Todo claro? Jocelyn, María José, Melanie, ¿todo claro? Pedro Jesús, Irina, Giovanni, ¿todo claro? Angelo, ¿sí? Todo claro, transparente, very good. Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí nos estaríamos quedando el día de hoy, jóvenes. Habiendo dudas, consultas, hasta aquí sería la presente sesión. Recuerda que ya en la siguiente vamos a ir con la parte de la práctica dirigida, ¿sí? La resolución. Muy bien, jóvenes, buenos días con todos. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, maestra. Chau, chau, chau. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, maestra. Jóvenes, ¿tienen